Buenas, gente bonita, estoy aquí en mi escritorio porque el video de hoy tiene que ver con contestarle a un suscriptor porque dejó un comentario muy interesante que me da pie para hablar de muchísimas cosas y también porque me parece que era un cuestionamiento real de su parte y cuando hay un interés real a mí me gusta contestarlo, pero además, de nuevo, creo que es un tema interesante para un canal de escritores, así que vamos a empezar leyendo el comentario de esta persona. Y dice: en tus videos siempre hablas de lo que hacéis los escritores, de lo que hacen las editoriales, pero nunca hablas de los lectores. Dices que algunas editoriales grandes publican 60 libros al mes, que tratan los libros como simples productos. Pero ¿qué pasa con esas personas que entran en una librería cualquiera y cogen tu libro y se lo compran? ¿Qué es lo que ha pasado en ese momento mágico? ¿Quiénes son esos seres misteriosos? ¿Qué pasa cuando al lector le gusta tu libro, después de leérselo, claro? ¿Qué pasa durante la lectura? En la lectura, cuando la lectura es exitosa, cuando ocurre que el lector queda atrapado de verdad en aquello que lee. Quiero saber qué pasa con la gente. Con todas las opciones de ocio que hay ahora, cada vez más atractivas y más adictivas, ¿qué es lo que hace que la gente siga queriendo leer, a veces apasionadamente? ¿En qué encuentran la magia los lectores actuales? ¿Por qué sigue siendo enormemente importante para algunas personas la experiencia de leer? ¿Cómo debería ser la experiencia lectora ideal para un lector en esta época multimedia? ¿Qué es lo que debería ofrecer como mínimo un escritor en su obra? Parece que los lectores cada vez son menos y los escritores que quieren publicar son más. Esos pobres y escasos lectores están agobiados por una oferta desproporcionada, acosados por ese FOMO constante, artificialmente creado por los departamentos de marketing de las editoriales. ¿No podría ser que estemos subestimando la importancia de la perspectiva del lector, la importancia de la experiencia de la lectura misma, y nos hayamos quedado un poco atascados en pensar en el proceso creativo, editorial, etc.? Por favor, no olvidemos que la magia solo se da cuando un lector pone los ojos en el texto y el texto pone los ojos en el lector. Este es un comentario de Niarnanok, lo dejó el día de ayer. Voy a ir contestando, son muchísimas preguntas y muchísimos temas en este comentario. Voy a tratar de ir contestando poco a poco. Bueno, dice que en mis videos siempre hablo de lo que hacemos los escritores y de lo que hacen las editoriales, pero que nunca hablo de los lectores. Bueno, creo que ahí sí. Este es un canal para escritores, entonces por supuesto que yo en lo que estoy centrada es en la labor del escritor como artista, ¿no? En su camino como artista y en cómo puede llegar a contar la historia de la mejor manera que puede este autor o cada uno de ustedes contar su historia. ¿Por qué no me centro en los lectores? Bueno, porque yo creo que los escritores son, en primer lugar, lectores. Creo que todos nosotros somos el primer lector de nuestra obra y que si nos olvidamos de eso y pensamos en un lector que primero es alguien más y no somos nosotros, y eso lo aplico incluso a la literatura infantil. O sea, nosotros tenemos que producir algo que nosotros consumiríamos. Incluso un libro infantil tiene que tomar en cuenta, claro, a su público meta, pero en primera tiene que ser una buena historia para el propio escritor. Cuando un escritor escribe desde la condescendencia o pensando en un público que no es el mismo en primer lugar o escribiendo algo que no tiene una calidad mínima que él apreciaría porque igual y es para alguien más o igual es para alguien más joven o igual es para alguien que no soy yo, eso se nota, esa condescendencia se nota. Entonces yo creo que al hablar de escritores siempre estoy hablando de lectores, ¿no? Siempre estoy tomando en cuenta que los escritores somos los primeros lectores de nuestra obra, ¿no? Y dice, ¿qué pasa con las personas que entran en una librería cualquiera y cogen tu libro y se lo compran? Bueno, muchas de estas preguntas entiendo que son retóricas, pero ¿qué es lo que hace que un lector se vea atraído por una obra sin haberla leído, claro, o sin haberla tenido recomendada, o sin verla en todos lados, o sin escuchar de ella? Pues realmente seamos realistas. En esta época no es muy fácil que un lector entre a una librería cualquiera y encuentre un libro que solo tuvo un tiraje de 200 o 300 ejemplares y justamente decida comprarlo. Esto no es lo más común. Hoy lo más común es que si entras a una librería, veas en tu cara los anaqueles con las novedades, veas en tu cara lo que las empresas quieren que tú veas. Los lectores discernientes, que son los menos, van a ir a buscar otro tipo de lecturas a otro tipo de sitios. Pues sí, tal vez a librerías, pero no en los anaqueles principales. Tendrán que buscar, tendrán que preguntar, pero sobre todo están seguramente escuchando recomendaciones o de amigos, o han llegado a algunos autores
porque una lectura los lleva a otra, los lleva a otra, los lleva a otra, ¿no? Los libros se recomiendan entre sí y cuando uno empieza, por ejemplo, a leer de, no sé, vamos a poner el tema de siempre solamente para no perder tiempo en esto. Empiezas a leer de vampiros y dices, oh, lo más nuevo que hay de vampiros es esto. Y resulta que eso tiene referencias a un libro anterior y que ese tiene referencias a un libro anterior y muchas veces los lectores asiduos llegan así a la fuente, entre comillas, por decirlo así, digamos a la literatura original o a la inspiración de otras o uno empieza a leer a Edgar Allan Poe y se da cuenta de que Edgar Allan Poe está influenciado por E.T. Hoffman, cosas así, ¿no? Los libros se recomiendan entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace que un lector se vea atraído por tu libro? No podemos dejar de hablar de las editoriales y del marketing porque una persona que entra en una librería pues se ve atraída por una portada, por un título interesante, por un sello editorial que en alguna otra ocasión le ha salido bien o que ha escuchado o que es famoso o que tiene otros libros de esa editorial en su casa. Entonces, ojalá pudiéramos separarlo, pero creo que no podemos separarlo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en ese momento mágico? ¿Quiénes son esos seres misteriosos, los lectores? A mí no me parecen seres misteriosos porque yo como escritora me considero en primer lugar lectora, ¿no? Siempre estoy hablando de cómo para poder escribir tenemos que leer, entonces no considero que son tan misteriosos. ¿Qué pasa cuando al lector le gusta tu libro después de leérselo? Como ahí no entiendo muy bien la pregunta, insisto, creo que es un tanto retórica, ¿no? ¿Qué pasa en esa conexión entre lector y escritor? Pues claro que es un momento mágico, ¿no? Habla este suscriptor de qué pasa cuando la lectura es exitosa. Me imagino que se refiere a este éxito de conexión afectiva, de vinculación, de leer un libro y que resulte que nos encontramos en él, ¿no? Que como lectores nos encontramos en él y si el lector queda atrapado de verdad en aquello que lee, probablemente no es nada más porque está escrito con calidad, sino porque está escrito desde una búsqueda personal, hay algo auténtico, hay un pedazo del alma del autor, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que conectemos. A veces también, seamos realistas, lo que hace que conectemos como lectores es nuestras ganas de conectar con un tipo de historia específica, ¿no? Claro que hay jóvenes que leen cosas que tal vez no tienen calidad o no están escritos desde un sitio muy literario y que ellos conectan con ella porque tienen ganas de conectar, por su experiencia personal y no necesariamente porque sea una gran obra literaria. Pero yo como persona que fomenta la escritura y la lectura, pues lo que más fomento es que el escritor sea capaz de crear algo que a él le llene en primer lugar. Claro, de nuevo, porque no es un canal de consejos para lectores, sino un canal de consejos para escritores, que los escritores debían de ser de manera inherente lectores, ¿no? Y me gusta mucho aquí. ¿Qué pasa con la gente? Con todas las opciones de ocio que hay ahora cada vez más atractivas y más adictivas. ¿Por qué la gente sigue leyendo? Vamos a ver, ha habido ya desde hace mucho tiempo alternativas a la lectura, ¿no? No es algo nuevo que ahora haya más. Claro, está muy masivo, cada vez surgen más cosas y pareciera que hay una abundancia, un exceso de medios pero de cierta manera siempre se ha sentido eso. Recordemos aprender de nuestra historia como seres humanos, ¿no? Siempre se ha sentido que los humanos que el nuevo medio va a reemplazar al anterior, que ahora es una época de caos, que antes era mejor, que antes era más fácil, que, bueno, siempre se ha sentido que nuestra época es la más caótica de todas, ¿no? Incluso cuando empezó a haber imprenta, era como, oh, y ahora va a haber libros en todas partes, ¿no? Entonces, recordemos eso y pensemos que siempre ha habido gente que lee, siempre ha habido un mercado de gente que lee. Ahora sí, es verdad lo que dices, de que hay cada vez más gente que escribe. Yo esto lo veo como algo bueno en cuestión humana. Siempre he creído que la escritura nos vuelve más empáticos, más analíticos, más reflexivos y que hay una sublimación ahí de emociones que nos ayuda a lidiar mejor con todo. Así que yo siempre quiero que la gente escriba. No necesariamente que publique. Para mí son dos temas separados y por eso siempre hablo de que escribir y publicar son dos temas aparte y por eso me centro en el proceso creativo del escritor y no en el lector. No creo que podemos estar pensando en el lector todo el tiempo mientras escribimos. Tenemos que pensar en nuestra propia lectura. Tiene que ser algo que a nosotros nos satisfaga. Si estamos pensando en estos lectores hipotéticos y tenemos expectativas de este lector que va a entrar a la librería y va a encontrar nuestra historia, vamos a estar pensando todo el tiempo en qué vende. No estamos pensando en qué puedo alimentarle al lector. Tenemos que pensar en qué nos alimenta a nosotros. Solo desde esa autenticidad
esa es mi perspectiva, solo desde una búsqueda personal, humana, podemos conectar con la humanidad del otro, ¿no? Entonces, de nuevo, volviendo a las preguntas anteriores, ¿en qué encuentran la magia los lectores actuales? Creo que los lectores actuales no son tan diferentes de los lectores de cualquier otra época. Siempre ha habido un grupo de gente que lee y siempre ha habido una mayoría de gente que no lee o que lee poco o que lee algo más masificado o más sencillo, ¿no? Esto no ha cambiado a lo largo de siglos y creo que seguirá sin cambiar. O sea, siempre va a haber un público que busca más en sus entretenimientos o en sus investigaciones o en sus lecturas. Y estos son los que suben los porcentajes, las proporciones o los promedios de lectura por país, ¿no? Esta gente que lee mucho, que siempre está buscando, que va a buscar los libros raros que se publicaron en otro lado porque están interesados en ese tema, o que van a comprar uno de los 50 ejemplares que se hicieron de este libro de un gran intelectual que se publicó, pero que obviamente no va a ser un superventas. Entonces, siempre ha habido este grupo, no le vamos a llamar una élite, pero sí un grupo intelectual distinto o nichos incluso, tal vez ni siquiera de mayor o menor intelectualidad, sino siempre hay nichos que se interesan por distintos temas, ¿no? Entonces, ¿por qué sigue siendo enormemente importante para algunas personas la experiencia de leer? No sé si tengo que explicar esto, ¿no? Pero bueno, leer en comparación con todos los demás medios sigue siendo algo que te obliga a pensar y que no te lo da todo masticado, ¿no? Hay gente que va a consumir películas de superhéroes perpetuamente porque eso es lo que quieren consumir, o están acostumbrados a consumir eso, o de nuevo, lo que más se pone a su alcance a nivel mediático es eso, ¿no? Si hablamos de un sistema gigantesco, de el sistema, bueno, al sistema le conviene, claro, tener una población más controlada, tener una población más ignorante, pero esto es muy abstracto, ¿no? No quiero entrar en estas cuestiones, pero sí creo que hay, donde hay mucho dinero y donde hay mucha promoción, ahí están mucho las masas consumiendo lo que se les dice que consuman, y estos otros lectores son un grupo pequeño. Siempre ha existido y yo creo que siempre existirá. Pregunta, ¿cómo debería ser la experiencia lectora ideal para un lector en esta época multimedia? Se han intentado un montonal de cosas, se han intentado muchísimas cosas. De hecho, ahora mismo se está lanzando una nueva plataforma de libros interactivos, pero no como se lo imaginan. O sea, los libros están en texto, en el móvil, en el celular, página por página con texto, pero mientras uno va avanzando en las páginas ocurren cosas, suena música, o suenan los pasos que dicen que están sonando en el cuento, o hay algún efecto especial. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa nueva. Ya se ha intentado el tema del audiolibro, se intentó hace muchísimos años, yo los escuchaba en cassettes, y hoy está otra vez muy, muy, muy en boga por la cantidad de tiempo que tenemos en transportes, o porque mucha gente consume más fácilmente los libros así. Se han intentado montones de plataformas y medios para la lectura, pero el libro, ya sea electrónico o físico, sigue siendo el formato que se utiliza porque la gente que le gusta leer, ¿no? No necesariamente le va a gustar el otro formato. El audiolibro yo también lo considero libro, no todos los libros a mí me funcionan en audiolibro, pero este tema de época multimedia, creo que son cosas aparte. Creo que a veces queremos consumir una cosa y a veces queremos consumir otra cosa. Y que para la gente que le gusta leer, pues estará acostumbrada a leer de esa manera, y veo gente de todas las generaciones que sigue leyendo de manera, no sé, análoga o de la misma manera que antes. También veo muchísima gente que lee en la computadora o en el móvil, pero eso lo sigo considerando lectura, no la considero multimedia, aunque esté en un medio que no sea el impreso, ¿no? Entonces, dice, ¿qué es lo que debería ofrecer un escritor en su obra? De nuevo, a mí en lo personal no me gusta pensar en estos términos. Claro, estas son maneras de ver las cosas, ¿no? Son maneras de ver el quehacer artístico y son maneras de ver la literatura. A mí no me interesa, mientras estoy yo en mi proceso personal, estar pensando en qué tengo que ofrecerle al lector, porque esto lo vuelve un producto. Y claro, queremos que después sea un producto, idealmente que pueda venderse, que pueda leerse, que pueda consumirse, que pueda compartirse. Pero en un primer momento, lo que debe ofrecer un escritor en su obra es una buena historia, es lo mejor que él puede hacer, es una visión original, que tenga algo suyo, y que pretenda, no sé,
responder o buscar o indagar acerca de una de las grandes preguntas, de alguna de las grandes preguntas del ser humano, supongo, ¿no? Esto siempre nos va a llevar a esta pregunta gigantesca y abstracta de qué es el arte, por qué se hace arte. Y la literatura es arte, ¿no? Entonces, aunque es un arte que queremos que se consuma, en el momento de creación no creo que uno tiene que estar diciendo qué debo ofrecerle como mínimo a un lector, ¿no? Uno tiene que pensar en hacer lo mejor que puede hacer y como escritores hay historias que tenemos necesidad de contar, hay mundos que tenemos la necesidad de indagar o que sentimos que queremos compartir. Sí, estoy totalmente de acuerdo en que todo arte es un arte, en que todo arte es un acto comunicativo, ¿no? Que busca a la audiencia o que busca al espectador o que busca el diálogo. Pero este diálogo viene después, ¿no? O sea, no debe estar en el momento de la creación, creo yo. Dice, parece que los lectores cada vez son menos y los escritores que quieren publicar son más. Esto es verdad, ¿no? Sí, pareciera que hay un superávit de escritores, pero los lectores no son menos. De hecho, estadísticamente se lee más hoy que hace un par de décadas. Así que por ahí no nos ofusquemos. ¿Por qué? Pues puede ser porque se ha atendido más a las necesidades de nicho, puede ser porque hay lecturas muy fáciles y gratuitas que se encuentran en muchos lados, no lo sé, pero no se lee menos que antes. Si acaso se mantiene un número estable de lectores en proporción a la población mundial, pero realmente se sabe que se lee más ahora que hace un par de décadas, ¿no? Entonces, eso no es cierto, pero sí hay más escritores que antes, más gente produciendo contenidos, porque también estamos en una época en donde todos somos productores de contenidos y en una época además individualista, muy de todos podemos, muy de tú puedes ser famoso, muy de tú puedes escribir tu libro, muy de gente vendiéndonos que todos podemos ser todo, ¿no? Un poco, no con tanto esfuerzo como antes, supongo, ¿no? Pero eso es la época, la instantaneidad de la época hace que mucha más gente se aventure a escribir y publicar, porque ya no existe esta idea de que tal vez escribir un libro te iba a llevar 10 años y publicarlo ibas a hacer a los 50 años y iba a ser muy difícil y tal y tal y tal y tal. Entonces, los conceptos de artista, de publicación, de editoriales, pues han ido cambiando, están cambiando y si hay más escritores y la cantidad de libros que se autopublican día a día en Amazon es brutal esa cantidad, es muchísimo, ¿no? Pero dice, esos pobres y escasos lectores están agobiados por una oferta desproporcionada. ¿Será? Yo creo que no. Yo creo que los lectores que saben que les gusta leer o que tienen una mínima lectura, una mínima experiencia de lectura, hayan entrado al mundo literario por donde hayan entrado, se van guiando fácilmente y van encontrando lo que les gusta. Yo honestamente no veo a esos pobres lectores agobiados por la oferta desproporcionada. Veo, pues sí, hay gran oferta por la democratización de la publicación, no por la cantidad de editoriales que, pues sí, algunas surgen, muchas editoriales independientes surgen y luego van cerrando porque no son sostenibles, más por la autopublicación, ¿no? Por la autopublicación. Pero como, de nuevo, no veo esta imagen tan clara de el lector agobiado en la librería. Creo que las librerías siguen siendo parecidas y el mundo digital es el que está más democratizado y en donde hay una oferta, pues sí, podríamos decir desproporcionada o una sobreoferta, o más bien hay un mundo de publicaciones que tal vez no están filtradas o que tal vez no están curadas como nosotros soñábamos que hacían las editoriales. Teníamos esta idea de que las editoriales nos hacían la preselección de lo que era bueno y de lo que era malo, pero hoy ni confiamos tanto en las editoriales para que hagan esto, ni pareciera que lo están haciendo tan bien, ¿no? Entonces hay muchos cambios que hacen que cada vez haya más gente autopublicándose para bien y para mal. Y dice aquí que están acosados por ese FOMO constante, artificialmente creado por los departamentos de marketing de las editoriales. Ese FOMO constante, me imagino que es, el FOMO es, ¿no?, el fear of missing out, ¿no?, el miedo de estarse perdiendo algo, de tener ganas de estar leyéndolo todo. Pero yo creo que eso le pasa a cualquier lector, ¿no? A cualquier lector ávido, nos pasa a cualquier humano ávido de todo, ¿no? Yo veo algún documental de viajes y digo, quiero ir a todo el mundo. Veo
una lista de los 100 mejores restaurantes del mundo y digo, ¡ay, quiero comerlo todo! Y como lectora, claro, quiero leerlo todo, pero eso me ha pasado desde que tengo memoria y creo que le pasa a cualquier lector ávido. Siempre nos damos cuenta de que no nos va a dar tiempo de leer todo lo bueno que hay y yo creo que ahí estamos considerando, por lo menos yo digo, es que con los puros clásicos que tengo que leer y que sé que son buenos y que sé que me van a gustar, me da para toda una vida y además todo lo nuevo y todo lo bueno que se está haciendo todo el tiempo. Sí, eso me agobia, pero no sé si es por el FOMO creado artificialmente por los departamentos de marketing, ¿no? Porque al final, aunque haya mucha oferta, los lectores se van separando por nichos que hoy están cada vez más subdivididos, ¿no? Y dice Niarnanok, ¿no podría ser que estemos subestimando la importancia de la perspectiva del lector? No sé a quién te refieres con nosotros que estemos subestimando la importancia de la perspectiva del lector. Este es un tema que quedaría para muchísimo, ¿no? Porque estaríamos aquí tratando de pensar que el lector es independiente de la industria, ¿no? Pero la realidad es que la industria también ha generado un lector tipo. No voy a decir que todos son así, porque claro que no. Pero hay un lector que está formado por lo que las editoriales ofrecen, ¿no? Si hay un cierto tipo de literatura que es la que más abunda, es como lo que decía yo en ese mismo video que comentaste, ¿no? Si tú prendes cualquier plataforma de streaming o cualquier y ves que hay solamente un tipo de películas, pues te acostumbras o piensas que esas son las películas que hay. Y si no tienes tiempo o ganas o recursos o no tuviste la educación o la apertura para discernir mejor y para buscar más o una búsqueda intelectual que te interese para buscar más, pues te vas a quedar con eso y vas a decir solo hay películas de acción y de superhéroes y de tal. Y tal vez no te vas a enterar de que hay películas de otros creadores, de otros géneros, de gente que está experimentando, de nuevas voces, de otras cosas que se están haciendo fuera de Hollywood, ¿no? Entonces sí hay un lector que es creado por las industrias, que es creado por el sistema, así en mayúscula, un lector que tal vez no está educado, por hablar de Latinoamérica, a gastar dinero en libros o que tal vez no está educado a hacer un esfuerzo o que no tiene tiempo por cómo el sistema está conformado o que se le ha ofrecido un tipo de entretenimiento mucho más sencillo y no ha tenido de nuevo los recursos de educación o de búsqueda o de interés para buscar otro tipo de entretenimiento, otro tipo de cultura, ¿no? No creo, entonces por eso vuelvo al ¿quiénes somos nosotros los que estamos subestimando la importancia de la perspectiva del lector? Las editoriales y las industrias no están subestimando esto, ¿no? Están solamente enfocándose en qué pueden vender. Pero de nuevo, es un círculo vicioso, ¿no? Porque ellos buscan o sea, por un lado buscan que ha tenido éxito y tratan de replicarlo, pero por otro lado, lo que replican muchas veces es lo que acaba teniendo éxito, porque eso es lo que está disponible, ¿no? La importancia del lector, la importancia de la experiencia de la lectura misma, y nos hemos quedado un poco atascados en pensar en el proceso creativo. Bueno, yo me quedo atascada en el proceso creativo porque eso es lo que estoy compartiendo en este canal, y creo que los escritores, yo los veo como los artistas con los que yo hablo, con los que yo dialogo, y lo que trato es de ofrecerles lo mejor de lo que yo he aprendido para sus propios procesos y para que su vida como creadores sea una vida plena más allá de la segunda parte del proceso que puede o no llegar, que es la publicación y los lectores, ¿no? Entonces, no creo que haya una manera de estar atascados en el proceso creativo. Creo que para un artista eso es lo único importante, ¿no? Entonces hay que separar los elementos de este proceso del arte, de crear, de ser una guía para creadores o un acompañante, en mi caso, para distintos creadores, y de los espectadores o consumidores y la economía que puede hacer que ellos existan y que haya una interacción entre todos estos elementos, ¿no? Son muchísimos elementos y podría hablar de esto por horas, ¿no? Pero para mí lo más importante son los escritores que están en esta búsqueda y cómo pueden hacer de su experiencia escritora algo que los haga sentirse plenos de manera independiente. Cómo la literatura puede alimentarlos a ellos. Yo no pienso tanto en cómo va a alimentar al posible lector porque lo veo como una segunda parte del proceso. También hablo de esa segunda parte del proceso para los que han logrado una obra que les satisface y a la que quieren dar a conocer.
Y la manera de darla a conocer, pues estoy hablando todo el tiempo de cuáles son estas alternativas, ¿no? Y dice, concluye con esta frase, ¿no? No olvidemos que la magia solo se da cuando un lector pone los ojos en el texto y el texto pone los ojos en el lector. Me encanta esta frase, y además, bueno, Niarnanok, que escribes muy bien y estructuras muy bien tus ideas de debate. Me ha encantado tener este debate virtual contigo. Pero esta frase, aunque me suena a mí muy bonita, para mí no es cierta. Para mí la magia no solo se da cuando un lector pone los ojos en el texto y el texto pone los ojos en el lector. Esa es la magia que se da para los que somos lectores en el momento de la lectura. Pero para los que somos escritores, la magia se da en muchísimos momentos, en el momento de la creación. Y muchos de nosotros hay momentos de esos que ni siquiera vamos a compartir con los lectores y eso no hace que nuestro arte no haya existido o que nuestra creación no haya existido, que nuestro proceso creativo y lo que ese proceso nos da como humanos no exista o no tenga valor. Entonces, yo me centro más bien en eso, ¿no? Claro, hay una magia gigantesca cuando un lector te lee y luego además de todo te enteras, pero a veces tal vez ni te enteras y eso no hace que no haya existido para ti tu propio proceso, ¿no? Y a veces ni serás publicado y eso no hace que para ti lo que te dio, no sé, el proceso terapéutico de escribir algo o la búsqueda de escribir algo o lidiar con algún trauma tuyo o explorar un mundo que te permitió salir de una vida terrible o de una enfermedad o de un suceso traumático, lo que sea que te dé la literatura, te lo da independientemente de los lectores que vienen después. Entonces no me atrevería nunca a reducir el acto creativo en el lector, ¿no? En decir que la magia solo se da cuando un lector pone los ojos en el texto. Esa es una magia, pero para los que creamos, la magia está en crear. Y después ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí dejo este interesantísimo debate. Muchísimas gracias, Niarnanok, por todas estas preguntas, por este debate tan enriquecedor. Dejen aquí sus comentarios y sus respuestas. Me encantará ver qué opinan ustedes de todo esto. Y nos vemos muy pronto.